80, cuando todavía no hablábamos de este impacto tan fuerte de la nueva era de globalización. Lo que caracterizó a la sociedad humana luego de la Segunda Guerra Mundial fue asegurar la posibilidad de tener alimentos. La Guerra Fría que se produjo en la división de los bloques Occidente y Oriente, o socialismo, capitalismo, fue fundamentalmente marcada por la necesidad de sostener la producción de alimentos para asegurar la suficiencia alimentaria. Por tanto, las políticas de producción alimentaria se convirtieron en los ejes importantes de la política global de los países. Los países especializados o desarrollados, se especializaron en producciones propias de los climas templados, fundamentalmente granos, trigo, maíz, etc. Mientras que los países pobres o los países subdesarrollados se especializaron sobre todo en agriculturas tropicales. Por tanto, era necesario producir la estabilidad de los países subdesarrollados para asegurar esa producción que provenía de ellos. El norte, en los países capitalistas, desarrolló el modelo conocido como el del farmer, el agricultor que se modernizaba rápidamente y que iba entrando a una agricultura intensiva en capital. Mientras tanto, los agricultores del sur, esto es de los países pobres, se quedaron inmersos en su agricultura tradicional. Esta agricultura conocida como agricultura atrasada, agricultura de poco capital, agricultura de baja tecnología. Se produjo entonces una diferenciación visible entre la agricultura de los países desarrollados y aquella de los países subdesarrollados. Sin embargo, pese a esta diferencia, los dos tipos de agricultura estaban dirigidos a reforzar la seguridad alimentaria. Los países latinoamericanos fueron llevados a programas de modernización, fueron llevados a programas de ayuda externa, particularmente por las agencias de desarrollo norteamericanas. Luego, los países latinoamericanos entraron en su fase de sustitución de importaciones industriales, y esto marcó un nuevo cambio en sus esquemas agrícolas. Siguiendo los lineamientos de la CEPAL, la necesidad de industrializar a estos países para sustituir importaciones de manufacturas implicaba poder mantener una política de bajos precios de alimentos. Por tanto, junto con el hecho de que se produjeron efectos de modernización, como por ejemplo desarrollos de reforma agraria, que permitieron generar migración del campo a la ciudad en grandes cantidades, que serían las masas obreras que iban a ser utilizadas en los procesos de industrialización, era necesario entonces producir alimentos y mantener represados los precios. El campesinado de los países subdesarrollados en este momento era importante agente económico. Por tanto, las políticas gubernamentales favorecieron la modernización de la agricultura. Programas de crédito, programas de provisión de insumos, obras de infraestructura, especialmente en riego, drenaje, protección de inundaciones, infraestructura de comunicación en el sector rural. Todos estos fueron efectos que pretendían incentivar y apoyar el desarrollo de las agriculturas campesinas en los países subdesarrollados y fueron en cierta forma apoyadas por los países desarrollados. Pero ya desde el principio de la década de 1980, esto es, cuando se inicia esta nueva era de globalización, se produce un cambio en el proceso mundial, un cambio que afectó el funcionamiento de este modelo dual de agricultura moderna, agricultura atrasada, en el cual los campesinos de las regiones tropicales habían desempeñado este rol de importancia sustancial. El efecto más importante que vino a marcar la nueva era de globalización fue la revolución que se dio en cuanto a la tecnología de la información. De hecho,
la manera en que la sociedad global rediseñó la producción moderna obedece a la introducción de ordenadores en la planeación y control de los procesos productivos. Según Manuel Castells, hemos pasado de la sociedad industrial a la sociedad de información. En cuanto a la agricultura, esta ha sido afectada también por los cambios introducidos en la sociedad de la información. Estos cambios impactan el proceso productivo, a la economía de la producción rural y a la propia estructura social del ambiente rural. El proceso es afectado a través de la evolución de la tecnología agrícola. El impacto más importante de la revolución en la tecnología de la información se traduce en los cambios en tecnología agrícola. Para verlo, miremos un poco retrospectivamente lo que ha sucedido. Hacia mediados del siglo XX, por 1950, estaba en pleno desarrollo la llamada Revolución Verde, la que provocó la aparición por primera vez de híbridos a nivel comercial, especialmente en los cultivares más importantes de granos, como maíz, trigo y arroz. Esta Revolución Verde privilegió un tipo de tecnología. Fue diseñada para permitir que las plantas cultivadas pudiesen utilizar grandes cantidades de insumos, fertilizantes, pesticidas, agua de riego. Fueron los efectos de los procesos de mejoramiento genético que se realizaban en las estaciones experimentales con las plantas cultivadas. Por tanto, la tecnología de la Revolución Verde fue una tecnología de insumos, una tecnología que puso a la disposición de la agricultura una gran cantidad de insumos que podían ser ahora utilizados para incrementar ampliamente la producción de las cosechas. Sin embargo, pronto, los efectos de la tecnología de insumos aparecieron con características negativas. En primer lugar, el alto costo que significaba la utilización masiva de insumos hizo que en parte se buscaran medios de ahorro. Pero lo más importante fue que la sociedad se empezó a percatar de los efectos medioambientales que causaba la tecnología de insumos. Ya desde finales de los años 60, este libro pionero que publicó Rachel Carson, Silent Springs, hablaba de la contaminación provocada por los pesticidas y los herbicidas a través de las corrientes de agua, tanto subterráneas como entre superficie, que generaban una cantidad de problemas a nivel de salud. Por tanto, la tecnología de insumos fue morigerada a través del establecimiento de procesos